Lo que empezamos ya a ver hace 2 clases tiene que ver, voy a regresar un poco, con Apocalipsis 14:14, donde dice: miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Bien, empezamos a ver entonces aquí en este segmento estos versículos que tienen que ver con 2 escenas que hay a continuación de juicio y que son la siega y la vendimia. Y lo primero que observamos aquí, algo muy importante, y es el título que ahora se le da al Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Entonces estuvimos mirando de dónde sale este título y mirando otras referencias que el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y llegando a la conclusión, veíamos que este título tiene por un lado la divinidad del Señor Jesucristo y por otro lado su humanidad. El Hijo del Hombre, en la primera venida, en los evangelios, tiene como connotación el venir a salvar, el Señor Jesucristo humillado, su cabeza coronada con espinas y el repudio total de Israel hacia su rey. Por otro lado, y en contraste, el hombre está totalmente asociado con los juicios que caerán y que efectivamente el Hijo del Hombre vendrá ya a cegar la tierra. Entonces, para este momento, efectivamente el Señor Jesucristo se muestra con unas características especiales. Entonces, leíamos la clase pasada, veíamos estas características que lo que hacen es mostrarlo de una manera, de la forma en que Él viene a hacer juicio, y efectivamente ya viene como el Rey de Reyes, ya no viene a salvar, sino viene a tener juicio. Veíamos entonces cada una de sus características, sus 7 candeleros, a qué se refería cada uno de los atuendos del que está compuesto el ropaje, sus representaciones, su simbología. Veíamos también cómo el Hijo del Hombre, cuando vino como Salvador, tuvo un precursor que fue Juan el Bautista, que él básicamente preparó el camino y lo denominó el Cordero de Dios. Por otro lado, veíamos que cuando el Señor Jesucristo venga como Hijo del Hombre ya en los juicios para tomar su reino, su precursor es un ángel fuerte que ya no llama a ningún arrepentimiento, sino que muestra su majestuosidad colocando un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, y definitivamente viene por la heredad, que es a tomar la tierra. Veíamos muy importante la clase pasada que en esta segunda venida del Hijo del Hombre hay una característica importante, y es la conexión que hay entre esa venida y las nubes. Entonces veíamos cómo siempre que se habla de la segunda venida viene asociado a las nubes. Aparece 7 veces la palabra nube en el Apocalipsis y generalmente siempre está asociada con la venida del Señor. Y esta venida pues es para recolectar la cosecha, ¿sí? Juan nos complementaba hablándonos acerca de esta característica de la nube, porque se asocia al color blanco, mostrándonos esa calma, esa paz, los beneficios que se ven de tranquilidad. Y mirábamos también que el color blanco es muy importante en este libro de Apocalipsis. Hay muchos aspectos que se destacan con este color. El Hijo del Hombre que se sienta sobre una nube blanca, cabalga sobre un caballo blanco y al final ocupa un trono blanco. Entonces es un color que básicamente está asociado con pureza, con bondad, con inocencia, con limpieza. Muy importante en este aspecto del Apocalipsis. Bien, entonces veíamos algunos versículos que se conectan con las nubes y el cumplimiento del regreso del Señor Jesucristo. En Daniel
en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Así es como va a venir, con poder y gran gloria, ya no para salvar. Vimos otros versículos, los comparamos con el Apocalipsis, que efectivamente en Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Bien, entonces, hay un aspecto muy importante que también se añade a estas nubes. Dice en Apocalipsis 14:14, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona, la palabra estéfanos, de oro, y en la mano una hoz aguda. Entonces, recordemos que la corona es símbolo de majestad, soberanía, victoria suprema sobre sus adversarios, en contraste a la corona que se le colocó en su cabeza en el tiempo de su humillación. Y aquí que estamos hablando de la cabeza del Señor Jesucristo, vimos un primer uso de cómo se relaciona la cabeza con que Él no tiene ningún tipo de posesión sobre la tierra. Esto está registrado en Mateo 8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cuando se empleó el título del Hijo del Hombre por primera vez, que es en el día de su humillación, él no tenía sitio alguno donde recostar su cabeza, hablando acá de la tierra. Sin embargo, ahora, en esta segunda venida, en el día que hace juicio, él posee en su cabeza una corona. Entonces son los contrastes. Allí no tenía dónde recostarla, y aquí regresa con una corona de oro en su cabeza. Se encuentra sentado en la nube y con la hoz aguda en su mano. Está a punto de cegar su reino. Bien, ¿dónde está el contexto de este recostar su cabeza? El contexto es en 8:19, Mateo 8:19 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Bueno, para un escriba, que nosotros sabemos que tenía un puesto destacado, digamos, en esta sociedad, él estaba acostumbrado a una vida segura, cómoda y muy seguramente con privilegios, ¿sí? No debió haber sido fácil para este escriba tomar una decisión con esta respuesta que le dio el Señor Jesucristo. Y no es fácil entender que el Señor Jesucristo no tiene nada donde recostar su cabeza, no tiene nada que ver con los asuntos de esta tierra. Entonces, la lógica humana, que es esa carne, porque nuestra cotidianidad desea ser únicamente heredera. Entonces, recordemos que el 99%, por colocarlo en cifras, de la humanidad se va a salvar, van a ser herederos, ¿sí? Entonces, la gente prefiere ser heredera y disfrutar el mundo y sus privilegios, ¿sí? O sea, de alguna manera yo conozco la palabra, pero sigo en mis asuntos del mundo. Pero aquí viene el contraste. Si se sufre pérdida, vaciedad, como ya lo hemos visto, si somos niños, como niños de pecho delante de Dios, y se le permite a Dios formar el Cristo, del cual por supuesto la idea es revestirnos, entonces ya no solamente habrá una herencia, sino habrá una coherencia, que es ese premio por el cual estamos luchando todos nosotros. Entonces, en este primer uso es muy importante, ¿sí? El Cristo que se lleva adentro engrandece la obra de Dios, por supuesto, en cada uno. Ese es el gran privilegio de nosotros, entender lo que tenemos dentro. Esta recompensa, recordemos que es para reinar con Él, ¿sí? Y nada de esto tiene que ver con los asuntos de este mundo. Entonces, este primer uso de la cabeza es muy importante, y poderlo nosotros entender que efectivamente el Señor Jesucristo no tiene nada, ningún tipo de relación con este mundo. Solamente su relación es con el premio, con la recompensa. Bien, en este mismo sentido de
nosotros vaciarnos, saber que en nosotros no hay absolutamente nada bueno. Hay una exhortación que le hace Pablo a Timoteo. Recordemos que Timoteo era como ese hijo amado, donde Pablo depositó conocimiento, depositó muchas cosas. Y le dice en 2 de Timoteo 2:1, tú eres hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso está dirigido totalmente a nosotros, ¿sí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, y aquí está, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, que es lo que nosotros estamos haciendo, luchando como atletas, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 11, palabra fiel es esta. Aquí está. Si somos muertos con él, que es el propósito, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo, pues porque él ya consiguió la obra finalizada, él ya no puede negarse. Entonces lo único que queda por preguntarnos, porque el resto se entiende, es qué es lo que Cristo nos va a negar si le negáramos. Pues el contexto lo dice, venimos hablando de la recompensa. Nos negará reinar con él durante la era del milenio, la corona, el premio. Es decir, nos va a negar la coherencia. Entonces, si nosotros le negáremos, él también nos negará, pues, el premio. ¿Sí? ¿Qué significa entonces el negarlo? En el contexto de Apocalipsis, que es lo que nosotros estamos tratando, significa vivir conforme al mundo. En ese punto donde estamos trabajando en Apocalipsis, significará poder comprar y vender, porque todo aquel que pueda comprar y vender significa que ya se ha marcado con la bestia, y por eso podrá comprar y vender, y eso significa que se habrá negado al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que el Señor Jesucristo desde el comienzo dejó claro que él no tenía nada, donde recostar su cabeza, ¿sí? Hablándolo con una metáfora de que él no tiene nada en este mundo, o sea, no hay ningún tipo de relación. Bueno, entonces, hasta aquí nosotros trabajamos la clase pasada. Vamos a continuar en este mismo sentido y vamos a ver que efectivamente el Hijo del Hombre viene con un propósito, y el propósito es cegar la tierra. Y sabemos que viene a cegar la tierra porque él, en estos versículos, hablan que él trae una hoz aguda en la mano. Bien, dice en Apocalipsis 14:15. Bueno, entonces vamos a mirar algunos aspectos importantes para ir entendiendo lo que viene, ¿sí? Aquí, entonces, en Apocalipsis 14:15 dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que ya vimos todas sus características, que es el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, y le dijo, este ángel que sale del templo le dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está pronta. Y entonces, bueno, vamos a empezar a mirar. Lo primero que debe llamar nuestra atención es que hay tres usos que son el mismo, que son la palabra ciega, cegar, y vamos a ver que mies también, ¿sí? Entonces, en un diccionario común y corriente, la palabra ciega significa cortar cualquier cosa. Y lo que está más alto y sobresale, esa es como en términos generales la ciega. En la agricultura dice que es cortar mieses o hierbas con la hoz, con la guadaña o máquinas para este propósito. Entonces la siega es sencillamente hacer un corte, es esa manera general. Pero cuando ya vamos a la palabra, en el diccionario de Vine, ciega es la palabra griega 23-25, terizo. Y
dice que está relacionado con teros, que significa verano. Bien, entonces, de aquí en adelante, todas estas tres palabras son, las dos, siega y segar, son las palabras griegas 23-25. Y la palabra mies es la 23-26, pero está totalmente relacionadas con las anteriores. De hecho, tienen la misma. Entonces, Vine dice que en sentido figurado, se habla del juicio discriminatorio que Dios ejecutará al final de esta edad, cuando separe el trigo de la cizaña, que ya lo vamos a ver más adelante. A eso se refiere la siega, habla Vine. Y cuando miramos la palabra mies, que es una palabra interesante, que ya vimos que se relaciona con segar, con cosecha, tiene tres usos. Dice que es el acto de segar, que es también la mies es el tiempo de la cosecha, y que la mies es de la cosecha, y están los usos. Entonces, a través de lo que vamos a trabajar, vamos a mirar el uso ya de la palabra mies. Bueno, entonces, llama la atención las tres palabras que refieren a lo mismo. Cortar, separar, como lo vamos a ver, ya es el tiempo de recoger esta cosecha. Bien, las siegas en los tiempos que nos están hablando aquí tienen unas características. El comienzo de la siega variaba según las condiciones naturales, pero tenía lugar generalmente alrededor de mediados de abril en las tierras bajas de Palestina. En la parte última del mes, entonces hacia finales de abril, la siega se hacía en las llanuras costeras y algo más tarde en las tierras más altas. Bien, o sea que ya ellos tenían estipulados, como nosotros acá, y efectivamente sabemos cuándo es el tiempo de sembrar, básicamente los agricultores, y cuánto es el tiempo de cosechar. Entonces, cuando se habla del tiempo de la cosecha, es porque se marca el final del crecimiento de una estación o el final del ciclo de un fruto en particular. Por eso es el tiempo de la cosecha. Bien, aquí en Apocalipsis 14:15 dice específicamente, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies, esa cosecha de la tierra está pronta. Entonces, en estas palabras que le dice el ángel al Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, básicamente no cabe ninguna duda que están hablando de una escena de juicio. ¿Por qué? Porque se habla de una hoz, ¿sí? Y se habla de que ya es hora de pasar esa hoz y cegar, cortar lo que haya en la tierra. Entonces, este título del Hijo del Hombre distingue siempre las escenas de juicio, todo lo que tenga que ver con juicio en la segunda venida. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa autoridad, y eso está registrado en Juan 5:27. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, una de las connotaciones muy específicas de este título, el Hijo del Hombre, en su segunda venida, es porque Él va a hacer juicio. Se asocia totalmente con el juicio que viene a ser el Señor Jesucristo. Bien. Bueno, tenemos que empezar a mirar que lo que viene a continuación son dos cosechas. Es muy importante ir empezando a hacer lo que ya hemos aprendido, la separación. Aparentemente, pues, como uno lee, entonces nos toca detallar. Si miramos la primera parte, bueno, ya vimos el 14:14, que son todas las características del Hijo del Hombre. Ahora estamos ubicados en el 15 y dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Bien, aquí hablamos de una cosecha de trigo y sabemos que es de trigo porque, como vamos a ver ahorita, el Señor Jesucristo ya lo había dicho, que va a hacer la separación entre el trigo y la cizaña. Bien. A continuación viene la otra cosecha, que estamos hablando de una cosecha de uvas. Dice en Apocalipsis 14:17, que son los versículos que vienen a continuación,
Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo. Más adelante vamos a ver esta diferenciación de ángeles. Y dice, teniendo también una hoz aguda. Entonces, este ángel que sale del templo tiene una hoz aguda también en la mano. No es la misma que tiene el Señor Jesucristo. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bueno, características que tenemos que empezar a identificar, porque Dios es tan descriptivo con todo esto que nos dice. Bien, entonces, Dios aquí nos está mostrando dos escenas de juicio. Una es la siega de este trigo, la otra viene la vendimia de los racimos de uva, ¿sí? La primera es de trigo y el Hijo del Hombre es el segador. La segunda es de uvas y es la vendimia. La palabra vendimia es la recolectar, la que es recolectada por el ángel. Como son diferentes, aquí podemos hacer una primera diferenciación. Podría considerarse que serán llevadas a cabo en momentos distintos. No se está hablando de la misma siega al mismo tiempo. Entonces, son dos siegas diferentes, dos productos diferentes. Podemos considerar que son momentos diferentes en los que se va a llevar a cabo. Eso lo vamos a ver más adelante. Son detalles que estamos mirando. Bien. Ahora sí, esta primera siega, Jesucristo habló de ella. Entonces, ahora nosotros podemos entender que Jesucristo vino la primera vez a sembrar la palabra. Como bien lo sabemos, ahorita lo vamos a leer. Y volverá para recoger la cosecha de esa palabra que sembró. ¿Sí? Se dispone a cegar su campo, sacando el trigo, que ya nosotros sabemos que son su simiente, y dejando a un lado la cizaña, que después será quemada. Entonces, en este contexto, por supuesto, está Mateo 13:24, que es lo que encaja perfectamente. Dice, les refirió otra parábola diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces ya podemos ver que el buen hombre, este hombre es el Señor Jesucristo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ya sabemos quién es. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Es decir, ya aquí en Apocalipsis estamos en este punto, ¿sí? Donde el Señor Jesucristo, como Hijo de Hombre, tiene la hoz en la mano. Y dice acá, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, básicamente, todo esto es juicio. Entonces, aquí va a haber una separación de simientes y efectivamente con una dice que recoger primero la cizaña y atarla en manojos, y la otra pues ya sabemos que son los de su simiente. Bien. Entonces, el hecho que el Señor Jesucristo traiga, él ya sabemos que fue el sembrador y regresa, ¿sí? Regresa como Hijo del Hombre para hacer los juicios. Esos juicios se muestran porque trae una hoz aguda en la mano. Este es el símbolo, la hoz de su papel de juez justo, ¿sí? En segunda de Tesalonicenses 1:6 dice,
porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos estos versículos están referidos a ese momento, a esa segunda venida, cuando ya venga el juez justo a hacer esta separación. En Mateo 13:41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, esa es la misma cizaña que está entre el trigo. Luego, dice acá en Marcos 4:29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Por supuesto, una vez que ya la cosecha está lista para recoger, no hay más que hacer, sino ya meter la hoz y cegar. Este versículo del fruto maduro y de ya meter la hoz, porque ha llegado el tiempo, se debe mirar en conexión con este versículo de Mateo 24:37 que dice, más como en los días de Noé, y la conexión es porque son los eventos del fin, ¿sí? O sea, el fruto ya está maduro, ya listo para recogerse, para cegarse. Bien, entonces, efectivamente, en conexión con este versículo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El contexto, la venida del Señor Jesucristo en las nubes, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Aquí está la comparación. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Este evento, el fruto está maduro, tiene que ver con este tiempo, el tiempo en que efectivamente cuando venga el Señor Jesucristo, hay dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Hay dos mujeres moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Totalmente los eventos, en fin. Entonces, vayamos entendiendo, el campo es el mundo. Las mujeres se considerarían la representación de Israel. Recordemos que Israel siempre, el símbolo es una mujer. Bien, dos en el mundo entre las naciones. En este caso son los que están en el campo. El uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Exactamente así, literal. Dice, dos en el mundo entre las naciones, dos moliendo en el molino, donde se prepara el alimento. Entonces, aquí lo que hay que ver es que no hay distinción entre hombres y mujeres. No es esa la distinción. El Espíritu hace la distinción entre uno que va a ser tomado y el otro que va a ser dejado. Entre las mujeres que representan a Israel, una va a ser dejada y la otra va a ser tomada. Entonces, podemos considerar que la mujer que va a ser tomada representa a los de la Jerusalén celestial y su recompensa, porque ellos van allá. Y los que van a ser dejados son los que se van a quedar acá en la tierra de Israel. Entonces, así tal cual. Vamos a ver más específico estos que están entre las naciones y lo que está pasando acá. Continuemos leyendo, dice en Mateo 24:43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa
para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así, lo encuentre dando alimento a tiempo en su casa, ¿sí? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Vamos a ver más adelante que esa sería su recompensa por hacer lo que tiene que hacer. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que no se espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y tendrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, ya nosotros podemos, en este contexto, de uno que va a ser tomado y otro que va a ser dejado, poder entender también esto. Bueno, miremos lo de los siervos. Hay que recordar que el siervo pues tiene un servicio muy importante. En Mateo 20:26 dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, es importante recordar que los siervos, ¿sí? en este contexto, las recompensas que se van a recibir son cuestión de servicio, ¿sí? Entre más alta sea la recompensa, por decir algo, las recompensas que se van a obtener en los lugares celestiales, que va a ser ese reinar con Cristo desde allá, mayor es el servicio, es así, y mayor será la responsabilidad. No tiene nada que ver con lo terrenal y humano, no es que por estar en la recompensa más alta, de la esfera más alta, es que no tengamos que hacer nada. Sino va a ser el contrario. Entonces, aquí tenemos dos siervos, ¿sí? Dos que están sirviendo, uno que es fiel y hace a tiempo lo que tiene que hacer. Entonces, dice acá, sí, ya. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? ¿Quién es ese? Precisamente el que será tomado, por supuesto, porque se hallará dando alimento a su casa a tiempo y no tendrá en cuenta las amenazas y persecuciones que le va a hacer la bestia. Recordemos el contexto. O sea, está dicho acá desde el Señor Jesucristo, lo habló desde los evangelios, pero el contexto que está, recordemos, el tiempo más difícil, ¿sí? Entonces, él no va a tener en cuenta todas estas persecuciones y amenazas, que será por lo cual está rodeado. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahí está la recompensa, ¿sí? Aquel que se mantenga, que a pesar de todo lo que esté sucediendo afuera, con que no podrá comprar, vender, amenazas, persecuciones, presiones, él se hallará dando el alimento a su casa a tiempo, o sea, lo que Dios le encargó. En cambio, el siervo malo es el que, sin poder resistir las persecuciones, se pondrá a golpear a sus consiervos. Inclusive será aquel padre que entregue a sus hijos. Recordemos que los tiempos van a ser tan difíciles que los hijos van a entregarlo a los padres y los padres a los hijos. El siervo malo comerá y beberá con los borrachos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué dice ahí que comerá? Entonces, ¿quiénes son los borrachos? Son los adoradores de la gran ramera, la Babilonia. Eso está registrado en Apocalipsis 17:2. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ellos son los borrachos, ¿sí? Los que ya se embriagaron con el vino de la fornicación. Y ese vino en la fornicación son todas las ordenanzas impuestas por los moradores. Recordemos ese contexto. Entonces, los siervos malos aceptarán y se embriagarán con los reyes y moradores de la tierra, los que hacen parte del caballo blanco. Recordemos que siempre el caballo blanco representa toda esta parte que va a gobernar, que
de allí va a salir el anticristo y toda esta parte para que se haga la adoración al hombre, hombre, hombre. Son los que van a tomar las decisiones y entonces estos siervos malos van a aceptar todo lo que van a estar de acuerdo, se van a marcar, se van a embriagar con todas las cosas que ellos coloquen. Entonces, es muy importante, estos siervos, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Una mujer va a ser tomada, la que se va a quedar acá únicamente con su herencia, y la que va a ser tomada, que va a tener su coherencia allá en los lugares, en la Jerusalén celestial. Bien. Entonces, hagamos aquí ya, para cerrar aquí, unas consideraciones. Siempre es importante tener en cuenta el escenario de Apocalipsis. Todo lo que está sucediendo, los caballos, cada caballo con su simbología, todo lo que está sucediendo con los moradores de la tierra. Mucha presión, ¿sí? Y lo más tremendo, se requiere, se presiona para que haya adoración a la bestia. ¿Por qué? Porque si no hay adoración y marca, no se va a poder comprar y vender, ¿sí? Entonces, por lo que el siervo malvado se pondrá a comer y a beber con los borrachos y a golpear con los que están en casa. Es decir, habrá mucha gente que va a tomar la decisión de, pues, hacerla entre comillas la fácil, ¿sí? Que es, bueno, si yo me tengo que marcar o lo que haya que hacer para comprar y vender, pues lo hago. Si tengo que sentarme a comer y a emborracharme con los fornicarios, lo hago. Entonces, aquí todo esto hay que tener en cuenta siempre la presión, las distintas posiciones que van a tomar las personas. Y de allí lo que Dios dice, uno va a ser dejado y otro va a ser tomado y otro se va a quedar. Jesucristo les enseña a sus discípulos que ciertamente llegará la hora que los padres entregarán a sus hijos, lo cual será una atmósfera horrorosa, o sea, algo inimaginable. Solamente nosotros tenemos como punto de comparación los judíos y lo que sucedió en la Segunda Guerra. O sea, es lo más cercano que nosotros podemos imaginarnos de cómo fue esa situación tan terrible, ¿sí? O sea, donde tanta gente moría, donde había mucha hambre, donde la manera de relacionarse era, pues, si se tenían influencias, de pronto podían vivir los hijos, bueno, todo esto. Y toda esta atmósfera será agravada con lo que va a salir del abismo, ¿recuerdan? Todos estos seres, todos estos caballos, y aparte de todo eso, con lo que caerá de la bóveda celeste. Siempre hay que recordar los escenarios tan fuertes y difíciles. Por esto, tantos avisos de parte de nuestro Padre, para que la gente se quede firme, que no le importe inclusive morir, porque sabemos que la exhortación es que el tiempo es muy corto, Dios acorta, el tiempo es breve, y ellos, la idea es que se van a descansar un breve tiempo, porque ya vienen las coronas. Dice, para terminar, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una expresión usada para remordimiento que se va a experimentar por sufrir la pérdida, y en este caso es la pérdida de recompensa, por no haber estado firme. Entonces, efectivamente va a haber un lloro y un crujir de dientes. Que Dios los bendiga. Gracias. Juan. Sí, Amparo. Sí, señor. Te estamos escuchando, sí, señor. ¿Me escucháis bien o no? Bien, bien, sí, señor. Bueno, genial. Es que tenemos muy mala comunicación. Yo, como os digo, pierdo mucho de estas últimas, de la última presentación y de esta. Voy más fijándome en la exposición que está saliendo, en los versículos que escoges, y voy viendo de qué trata, pero no con la fidelidad de sonido que me gustaría escucharlo. Pero bueno, siempre me gusta
siempre me gusta hacer un escenario de todo esto que vamos viendo y las señales de los tiempos que estamos viviendo en este momento. Y es que, aunque aquí, como estaba ahora diciendo Amparo, tenemos la influencia en el Apocalipsis de todos estos seres malignos que han caído de esta bóveda celeste más próxima a nuestra. Además me encantó, ¿sabes qué? Al principio de tu exposición, que la palabra nube, que aparece 7 veces en el Apocalipsis, es nefele en el griego. Y la generación aquella corrupta de seres que provenían de la relación de ángeles, espíritus demoníacos con las hijas de los hombres del tiempo de Noé, eran nefilín. Nefele y nefilín, naturalmente la palabra raíz es la misma. ¿Y qué es lo que esto nos dice? Que cuando Cristo, nuestro Señor, haga este descenso en la nube y que viene para hacer su cosecha, viene ya de ese lugar que está limpio, porque los seres que todavía ahí habitan van a ser echados, van a ser arrojados a la tierra. De ahí, como siempre repetimos, que el Apocalipsis no sea fácil de entender porque están en operación todo este tipo de poderes espirituales. Pero tenemos que recordar que el Apocalipsis da su inicio, el libro de la Revelación o Apocalipsis, viendo el trono arriba en los lugares más altos. Y ahí es donde nuestro Señor, que ahora está escondido, hace su aparición y entonces se reúnen junto de él pues todas sus huestes espirituales, los 4 Zoa, los 24 ancianos, la multitud que nadie puede contar de ángeles, júntanse alrededor de su trono y todos echan sus coronas, es decir, todos echan a los pies de nuestro Señor sus capacidades en las áreas que a cada uno le corresponden, porque va a dar inicio efectivamente un periodo que es totalmente desconocido para los hombres. Hay algunas indicaciones en las Escrituras que nos van enseñando cómo esto va a suceder. Por ejemplo, las plagas de Egipto. Y cómo fueron no tan solo las personas afligidas con aquellas plagas, sino también los dioses. Todo aquello que los egipcios adoraban. Sobre eso también cayeron aquellas plagas para demostrarle al hombre quién realmente era. Bueno, pues todo esto lo vamos viendo en las Escrituras. Tenemos que reconocer que ciertamente la apostasía, la separación de nuestro Dios de toda la humanidad, pues es algo muy visible en los días actuales. Vuelvo a decir que igual que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Él se encontró mucha religión. No es falta de religión lo que aquí tenemos. Lo que sí que tenemos es una gran apostasía en que tanto los poderes políticos asociados con los religiosos, pues ciertamente obligan. Hoy en día, no me estoy refiriendo ya a cuando se den estos juicios,
que será como en los días de Noé, que nadie lo va a entender, pero van a caer. Y de hecho, pues toda la humanidad está diciendo que los tiempos que ahí vienen son durísimos. Todos están de acuerdo, todos los analistas políticos, económicos, en fin, todas las personas confiesan, debido a todo lo que el hombre posee hoy en día, el armamento nuclear, el amor al poder y al dinero, y bueno, pues la apostasía ciertamente la tenemos aquí, es decir, y no me refiero tan solo en el mundo de los incrédulos, ni mucho menos. Dios no se preocupa tanto con los incrédulos. Su palabra está escrita para los creyentes y además dice que es útil para enseñar, redarguir y corregir. O sea, que 2/3 partes es para corregir y redarguir, para que precisamente la debilidad de nuestra carne pues no nos tienda a la corriente del mundo, sino que en el temor de Dios, lo que significa el temor de Dios es literalmente que Él ha puesto una manera de poder permanecer en su presencia. Y esto es lo que Él quiere. Y ciertamente, permaneciendo en su presencia, bueno, pues Él es el que nos va enseñando que ciertamente tenemos que dejar la carne, tenemos que dejar perder nuestra vida y ciertamente adquirir la nueva. Me ponía en un audio a algunos de vosotros esta semana eso mismo, ¿no? O sea, los creyentes, los incrédulos, todo el mundo dice que lástima que no tenga ahora 20 años. Y eso no es posible para uno que se vista de Cristo. Yo nunca más desearía tener 20 años y volver a pasar por lo mismo que por la gracia de Dios soy hoy, en Cristo. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, que ahora todo depende de nuestro Dios. Pero a los que así Dios nos va separando, vemos que todos estos escenarios del Apocalipsis, si no se entienden, es porque ciertamente hay estos poderes espirituales que hay que discernirlos, porque esto es lo único que cambia. Sin embargo, tenemos que ver las señales de los tiempos. Como os digo, o sea, el 90% de la humanidad o más, pues tiende a buscar una solución en el hombre, hombre, hombre. De hecho, todos los religiosos ahora, la Iglesia Ortodoxa rusa se ha puesto al lado de Putin diciendo que los que se sumen al armamento, es decir, a la milicia contra Ucrania y contra el mundo entero, pues que son mártires y que irán todos al reino de los cielos. Van a ser ellos los que se junten a la milicia y mueran por la guerra que está llevando Putin. O sea que, es decir, esto ha sido una noticia del telediario aquí antes de ayer o ayer, ya no sé bien, porque todos los días no los escucho, pero sí, era el portavoz de la Iglesia Ortodoxa, que se llaman cristianos, haciendo un apelo a lo que está queriendo Putin, que es recolectar más de 1 millón de jóvenes, desde los 18 hasta los 60 años, para pelear. Y esta cabeza ortodoxa cristiana ha salido diciendo que los que se junten a esta guerra que está llevando a cabo Putin, pues se van al reino de los cielos directamente, o sea, y además van a ser recompensados allí. Es decir, si nos damos cuenta, podemos pensar que estas cosas están muy alejadas, pero en absoluto. Hoy en día no es nadie que confiese que nuestro Señor Jesucristo ha venido en carne y que la única solución para la humanidad
es ciertamente ponerse debajo de su normativa, que por eso está escrito en las Escrituras. Entonces vimos que ciertamente todo comienza en ese sitio alto, hay una gran guerra en el cielo, donde Miguel va a expulsar a estos espíritus diabólicos en esta zona, en esta bóveda, que como bien se dice en Efesios, principados y potestades de maldad en las regiones celestes. Esas zonas celestes quedan limpias. Nuestro Señor Jesucristo desde el cielo más alto desciende a esa bóveda, y es en esa bóveda donde van a caer todas estas copas de ira, que son las últimas. Todo lo que hemos visto y todo lo que vamos a ver dura solo 7 años, es decir, desde que comienza Juan a ver aquel trono allí arriba en el sitio más alto hasta el final de todo esto que leemos, donde suceden muchísimas cosas a una velocidad impresionante, son 7 años. Y esto donde estamos entrando ahora son los 3 últimos años y medio, de ahí el gran trabajo que tiene que tener Amparo preparando estas cosas todas, porque son demasiada información, pero es cierto. Ahora, si hacemos el recuento de lo que estamos viendo, pues ciertamente como aparece el tal caballo, que esto ya lo tenemos visible al día actual, que es el gobierno mundial que está queriendo llamar a las naciones, es muy natural que todos tengan que adherir a sus decisiones, que no consigas comprar ni vender si te sales de ese asunto, porque ellos vienen con la solución del mundo y todos tienen que adherir a lo que ellos quieren. Esto va a venir todo con esta imagen del caballo blanco, que es una falsificación de la solución real de nuestro Señor Jesucristo, que también viene con el verdadero caballo blanco al final. Y él va permitiendo todo esto y avisando, como hemos visto que se hace en el Apocalipsis, un aviso enorme a las iglesias que tienen todas la esperanza de Israel por el mundo entero, los que están esparcidos y los que están en el territorio, a que no se pongan al lado de la bestia. O sea, lo que nuestro Dios aquí está intentando es lo mismo que en todas las dispensaciones, es salvar a los suyos. Y aquí ciertamente llega el tiempo de la cosecha, y es el tiempo de los 3 últimos años y medio, la cosecha y la vendimia. Yo os puedo decir que todavía no tengo muy claro cuál es la diferencia, pero leyendo un poquito y viendo lo que hemos estado viendo, o sea, cómo nuestro Dios lo que hace es una gran separación, los que se separan para Dios y los que se separan para la corriente del mundo, y efectivamente vamos viendo pues eso, que la gran mayoría no es que pierdan su salvación, no, sino que cuando por fin se destapa el antifaz del caballo blanco, pues se convierte en rojo y luego en negro. Y es decir, luego se le va viendo su verdadero color. Y lo que trae, exactamente lo que ha ocurrido. Otra vez volvemos a mirar, pues, qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente Alemania venía de la Primera Grande Guerra, habían perdido, tenían que pagar las deudas de su derrota, y aparece un partido, que es el partido nazi, que trae la solución para Alemania. Y ciertamente da trabajo haciendo sus armamentos y viene de tal manera que se considera, Alemania se considera uno de los países, yo creo que con la influencia de Martín Lutero, más
se les considera muy inteligentes porque se basan mucho en las enseñanzas de Martín Lutero y se beneficiaron de eso. Y sin embargo, esta gente que se consideraban la cabeza de Europa, el 95% de la gente se puso al lado de este partido nazi, de donde salió su cabeza, que es Hitler. Es decir, que este es un gran retrato de que ciertamente el hombre no aprende nada, sigue poniendo sus ojos en la humanidad, y no es difícil en tiempos de crisis como los que vivimos. No os imagináis lo que... yo creo que es un privilegio estar lejos en este momento de Europa, porque Europa está pasando por un momento en que para mí es un privilegio poder ver mi separación que ha hecho Dios en Cristo y esperar única y exclusivamente en Él. Pero ciertamente lo que espero es esto mismo, que ellos están confesando con sus bocas los grandes temores. Putin ya ha dicho que no tendrá ningún temor en utilizar las armas nucleares. Las armas nucleares, quien sabe realmente el poder de estas armas, es impresionante. Cuando se quemó el reactor de Chernobyl, sus efectos, y fue solo un reactor, sus efectos llegaron hasta Francia, miles y miles y miles de kilómetros cuadrados, donde no se podía consumir las aguas, donde no se podían consumir los alimentos que allí se hacían. Es decir, fue una catástrofe impresionante. Bueno, pues una de estas armas nucleares que en este momento tiene este país de Rusia, y no solo Rusia, sino otros como Irán, que es más peligroso, como China, en fin, como Corea del Norte. Bueno, pues el potencial que una arma de este tipo tiene, pues no os imagináis lo que puede ser. O sea, lo que dice la gente es que Putin no tendrá el valor de ponerlas en funcionamiento, porque si no, la propia Rusia también se destruiría. Pero es que un personaje como Hitler no se importó, cuando vio la guerra ya perdida, destruir su propia nación. ¿Me entiendes? Es decir, es que esto no se aleja nada de los escenarios del Apocalipsis. Entonces, hay inmensos detalles que estamos viendo en esta cuestión de cómo nuestro Padre alerta a todos, efectivamente, para que no se muevan y que no sigan esa corriente del mundo, sino que se vayan separando. Y Él tiene poder, es decir, nuestro Dios tiene muchísimo poder. Ahora, en este momento, las cosas están puestas. Hoy es el día del hombre, Él es el hombre, y es así como nuestro Dios lo llama, para dejarlo sin excusa. Hoy es el que ordena, hoy es el que manda, hoy es el que toma las decisiones, pero esto se acaba. Es decir, se acaba y se ponen en operación todos estos poderes espirituales, tanto de nuestro Dios como del adversario. O sea, que imaginaros el caldo que va a haber aquí. De hecho, dice que nuestro Dios tuvo que acortar este tiempo porque si no, nadie hubiese sido salvo. ¿Entiendes? Es decir, todo esto lo tiene nuestro Dios muy bien previsto, pero no podemos dejar de lado que ciertamente el que escuche a su palabra, aunque tenga que comer el pan de angustias, como está escrito en Isaías, aunque os di a comer pan de angustias, aunque tuve que resguardaros en el desierto algunos, es decir, nuestro Padre también tiene una hueste espiritual por detrás de protección a los que ciertamente se separen para Él. ¿Entiendes? Si después, porque su carne es débil, tiene que sufrir persecución, tiene que sufrir hambre, tiene que sufrir sed, que no se importe para nada, porque ciertamente el tiempo es tan breve, que no se ponga a emborracharse con
las prostituciones de la religión que va a haber, y adorando a la bestia como ellos quieren, porque si no, cuando él llegue, ciertamente va a ser castigado y su parte va a ser puesta con los hipócritas. Por tanto, claro que va a ser el crujir de dientes, porque se va a perder el banquete de bodas que dura 1000 años, donde estará reinando con Cristo. Bueno, pues todo esto es lo que estamos a ver, digamos que al pormenor. Pero yo digo siempre, estas cosas, nuestro Dios se las revela a los niños. Es al que después se va y escudriña para ver si estas cosas son así. Si no perdemos el escenario completo de lo que estamos viendo, vemos que todo esto es más que posible y está muy a la mano. Y sabemos que el acontecimiento profético anterior, gracias a Dios, a todo esto es nuestra epifanía, es nuestro fundirnos con Cristo en aquel sitio más alto, antes que esto de comienzo en la tierra. Pero aquí, en este momento, lo que estamos viendo, en el capítulo 14, cuando comenzó Amparo a decir, miré y he aquí una nube blanca, y esto ya os he dicho, cuando dijo la nube, el Nefel, y eran los Nefilín, por tanto los Nefilín eran los descendientes de aquellos ángeles que vivían y que tenían posesión de aquel lugar celestial y que irrumpieron en esta genética con los hombres, donde ciertamente salieron todos aquellos de renombre, mismo en la literatura griega, Hércules, y que hacían portentos y todas aquellas edificaciones que no tiene el hombre. Hoy en día se estudia, se está pensando que eran extraterrestres los que lo hacían. Bueno, no conocen las escrituras. Precisamente como han dejado a nuestro Dios, pues no pueden creer todas estas cosas. Entonces, como no tienen explicaciones ningunas, pues tienen que buscar sus teorías fuera de esta tierra, y realmente son de fuera de esta tierra, pero como nuestro Dios nos dice. Bueno, pues como os decía, o sea, lo que estamos viendo es ya los 3 últimos años y medio. En el capítulo 14 terminamos el 13, antes de comenzar donde ha comenzado hoy Amparo, y dice, bienaventurados de aquí los que mueran, es decir, los que si tienen que irse a morir, que se mueran. Aquí está la paciencia de los santos, el que tenga que ser llevado a la cárcel, que vaya, con tal de que no te pongas debajo de la adoración de la bestia, porque si no vas a perder tus recompensas. Sí mismo, o sea que tú eres el que tiene que decidirlo. Entonces dice que venía el Hijo del Hombre en la tal nube, ya en esta Nefels, ya en esta bóveda de ahí, y que tenía en su cabeza una corona de oro, viene como rey de reyes, como ha dicho Amparo, ya no viene en su humillación, ni mucho menos, ahí las cosas se van a quedar muy claras, ¿entiendes? Y en la mano una hoz aguda. Esto tiene que ver con la fiesta de las cosechas. Aquí hay una pequeña corrección a lo que ha dicho Amparo, y es que la cosecha en Palestina, el territorio de Israel, está en la misma... ¿cómo os diría? Por tanto, tenemos el Mediterráneo, tenemos Turquía, Israel, Turquía, después tenemos Grecia, después Italia, y a seguir España, que es donde yo nací, donde vivo, que es Portugal, que es la parte oeste de esta península ibérica. Y es la misma, con respecto al Ecuador, es la misma línea. Por tanto, yo sé que Israel tiene el mismo clima que nosotros. Aquí, en toda esta línea con respecto al Ecuador,
todos los países que estén en ese cuadrante tienen el mismo clima. Y la cosecha del trigo, tanto en Israel como nosotros, y Grecia, Italia, y todo lo que se llama el Gran Mar en la Biblia del Mediterráneo, es siempre a finales de agosto. Agosto, principios de septiembre. Esa es la época de la cosecha del trigo. Se siembra el trigo, además, soporta las temperaturas frías, por tanto, se siembra en invierno. Es curioso, porque es el único cereal que se siembra en invierno. Se puede sembrar normalmente en noviembre, llegan a ser siembras en diciembre, y es de crecimiento lento al principio y después da un salto en la primavera, y realmente la cosecha es en finales de agosto, principios de septiembre. En una de las fincas que tiene mi mujer y su familia se hacía el trigo, y ese es el tiempo en que se cogía. Yo trabajé más con el arroz se siembra, el arroz sí que es muy sensible a la temperatura, por tanto se siembra solo en mayo, más o menos, fines de abril, principios de mayo, y la cosecha es ahora, es en este momento, está siendo la cosecha y puede ir hasta finales de octubre. Y bueno, y la vendimia es muy similar a la del arroz. O sea, ya comenzó la vendimia en Israel en este momento, y también aquí, en esta zona, hay muchas vides, y en este momento ya hay mucho movimiento de las bodegas recogiendo la vid. Bueno, aquí para lo que nos interesa, claro que es interesante ver lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, cuando dijo que Él sembró la buena semilla, y cuando fueron a ver, apareció cizaña. No os imagináis lo que esto es, pero es cierto, es en el arroz, que yo soy más conocedor por haber trabajado más de 20 años como productor de arroz, pues es lo mismo. Es decir, nosotros sembrábamos, como digo, en mayo, y más o menos 15 días después de la siembra, de dejar la simiente en la tierra, comenzaban a salir las plantas. El arroz no precisa del agua para riega. El arroz precisa de agua es porque es muy sensible a las amplitudes térmicas. Es decir, si en tu país hay temperaturas de 30 grados por la mañana y baja a 10 grados en la noche, el arroz se resiente mucho. Entonces los campos son halagados de agua, no porque precisen de riega, sino porque mantienen la temperatura uniforme. Es por eso que se hace. Pero bueno, entonces, como digo, 10-15 días después de la sementera, se veían las plantas y tú no consigues distinguir lo que se llama, en el arroz no es cizaña, pero sí se llama amillá, aquí en Portugal. Y cualquiera ve la siembra y dice, qué maravillosa está. Pero no es cierto. Allí hay cantidad de plantas que son iguales y que no consigues distinguir, a menos que seas, digamos, un conocedor como nuestro Dios, que lo conoce todo, ¿no? Pero sí, los grandes agricultores ya consiguen ver si es arroz o si es amillá. Yo lo que hacía era ir y arrancar plantas, o sea, arrancar pequeñas plantitas y ver, porque el arroz, curiosamente, siempre
tenía el vago, todavía el vago de arroz que se había caído a tierra, daba la planta para arriba primero y luego salía la radícula, una radícula solo, para abajo. Y en la millá no, en la millá era ya con una raíz, no se veía ya la simiente suya, ya, y era mucho más ramificada. Entonces íbamos viendo, bueno, esto es amillana, esto es, así sabíamos si estaba infectado el campo. Bueno, pues esto ciertamente él dice, esto lo ha hecho un enemigo. Esto comparado con la humanidad, ciertamente él puso aquí la simiente buena y quien ha podido poner la cizaña ha sido el enemigo. Entonces era aquello de sus siervos y es ciertamente, queréis que vayamos y arranquemos a millar. Y os digo, antiguamente se hacía a mano. El arrancar se dejaba crecer, tanto el arroz como la millá. Después iba un rancho de mujeres por detrás y iban arrancando. Esto nunca era bueno porque siempre pisaban la buena semilla, en fin, pero era como se hacía. Esto dio lugar después a los herbicidas. Y eso ya es muy complicado. Y además la genética, cómo han modificado la genética de los cereales, es una cosa que algún día hablaremos, porque tiene mucho que ver también con las escrituras. Es decir, cómo se ha modificado, se llaman híbridos hoy. Han ido a modificar el fruto de la simiente de tal manera que ahora es mucho más productiva, pero precisa de más herbicida. Y bueno, una cosa, en todo lo que el hombre mete su mano, realmente lo estropea, absolutamente todo. Y lo hace por ganancia deshonesta. Pero bueno, lo que tenemos es en la simiente, los siervos le dicen, ¿quieres que vayamos? Y él dijo, no, dejad hasta el final, dejad hasta la sunteleia, es la palabra griega. Y tiene que ver con la fiesta de las cosechas. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo aquí. Y de hecho dice, porque la hora de segar ha llegado. Y él enviaría a sus ángeles, y esto es lo que vemos, esta intervención angelical separando la cizaña del trigo, como ha explicado también Amparo. Pues la mies de la tierra está madura, ha llegado el momento. ¿Okay? Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue segada. Y aquí cambia. Y dice, y salió otro ángel, otro, del templo. Esta vez sale del templo, que se había visto ya abierto en el cielo. No sale de aquí, sino que él está viendo toda esta visión en la tal nube, en esa tal bóveda. Y de ahí salió otro. Y teniendo también una hoz aguda, pero este dice, salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Sobre el fuego, acordaros que la cizaña va para el fuego. Pero llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. Y como os digo, la vendimia es muy próxima de la cosecha. La cosecha es primero, en finales de agosto, principios de septiembre. La vendimia es finales de septiembre, octubre, más o menos, es cuando se hace la vendimia y puede ir hasta principios de noviembre. Por tanto, sí que hay aquí una distinción y lo que es más interesante es que dice que vendimia las racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Yo no sé qué diferencia hay aquí, a no ser que la vid, la higuera y el olivo sé que son árboles representativos de Israel, de sus privilegios, tanto de sus privilegios. Y no vamos a entrar ahora en detalle, pero sé que la vid, las uvas, tiene mucho que ver con Israel. Sin embargo, la cosecha de la tierra
me hace ver que puede ser los que estén ciertamente en la dispersión, pero no tengo autoridad para afirmarlo categóricamente, por tanto, pero lo que sí que veo interesante aquí es lo siguiente, dice, y el ángel, este ángel de la vid, de las uvas, arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña. Acordaros de cuántas parábolas hace sobre la viña, de cómo los labradores malvados, que el dueño de la viña envía a sus siervos y los maltratan a todos y por fin manda a su hijo. Y los labradores malvados dicen, ah, este es el heredero, matémoslo y nos quedamos nosotros con la viña. Sobre la vid hay cantidad de cosas, por eso aquí pongo los ojos en que esto es más específico al territorio, y además hay aquí otro componente que me lo confirma, o por lo menos me da más información. Como digo, nuestro Padre Celestial nos va dando cada vez más información. Y esto es lo maravilloso. Nosotros tenemos solamente que leer. Si no entendemos todo, continuamos pidiendo sabiduría. Y nuestro Dios pues nos va dando esa sabiduría y haciendo cada vez el cuadro más completo. Y dice, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. No dice nada del trigo, sino que la ira de Dios, que son efectivamente las últimas 7 copas que caen, es mucho más incidente en el territorio. Es decir, allí es donde van a recaer con más fuerza. Esto es lo que yo estoy viendo, porque del trigo no se dice que se eche en el lagar de la ira de nuestro Dios, que va a dar comienzo luego, ya, a seguir. Por tanto, aquí está dando el cuadro general. Es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de quitar los racimos de la vid. Y las uvas son las que son echadas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, cayeron los juicios de la ira fuera de la ciudad. Esto, hay muchas cosas con fuera de la ciudad que he aprendido últimamente. Cuando Dios nos dice que salgamos fuera a Él, fuera de la ciudad a Él, es decir, cualquiera que se acerque a Dios tiene que separarse de todo. Y es como el leproso que tenía que salir fuera de la ciudad. Y es como nos encontramos con Dios, es de una manera personal. Fuera de la ciudad pues tiene por detrás muchas cosas que podríamos también... Es muy hermoso ver cuando vemos una expresión, cuando vemos una palabra, cómo se utiliza en otros contextos, porque de esa manera nos va dando Dios muchísima más y más y más y más información. Pero aquí dice, y del lagar de la ira de Dios, salió sangre hasta los frenos de los caballos. Lo que aquí nos dice es que estos 7 copas de ira ciertamente va a producir una mortandad impresionante. Y dice por 1600 estadios. Y esto sí que lo recuerdo muy bien del libro de Apocalipsis de Charles Wells y del doctor Bullinger, que 1600 estadios se considera que es en línea recta desde la localidad más al norte de Israel hasta el sur. Y es exactamente 1600 estadios, porque se sabía, y ahora no puedo repetir exactamente a lo que equivalía un estadio, pero 1600 estadios corresponde con la dimensión en línea recta que tiene el lugar más alto al norte del territorio de Israel con el sur. Por tanto, en el territorio de Israel, estas copas de ira van a ser mucho más redundantes.
No quiere decir que el mundo no venga a sufrir de estas copas de ira, porque después efectivamente van a entrar estas copas de ira y nos dice dónde van a recaer. Pero lo vemos muchas veces en el Apocalipsis, ver un relato que nos da el cuadro general y luego se centra sobre un tema y vuelve atrás. De ahí que aquí entre, pues efectivamente, dónde caen estas copas de ira específicamente. Pero este es el cuadro general de lo que vamos a ir viendo. De manera que esto es importante, no perder nunca el cuadro que nos va mostrando nuestro Dios, los escenarios, compararlos con el día actual, ver que ciertamente la apostasía de la humanidad, o sea, los escenarios de todo esto están más que a la mano, la esperanza de Israel, que es esta, ciertamente de los que están firmes en las Escrituras, donde vamos a ver como solo un remanente ciertamente es a quien está dirigido estas exhortaciones a que se mantenga, a que no se preocupe con nada. Primero porque también ciertamente, aunque los 5 sentidos le lleven a quererse ir para no sufrir persecución, para no sufrir el hambre, para no sufrir el andar desnudo porque no consigues comprar y vender una vez que no te juntas a la adoración de la bestia, mantente, porque él ciertamente también tiene su protección espiritual para ellos y ciertamente los sabe esconder en el desierto al que esté atento, al que se quede para atrás, es decir, al que se quede para atrás, le dice eso mismo, bienaventurados de aquí para frente el que se vaya a descansar. ¿Por qué? Porque se le acabó de sufrimientos y es muy breve la venida de mi Hijo. O sea, todo esto es lo que estamos ciertamente viendo y que no debemos perder. Bueno, es precioso. Es precioso porque todo esto, como digo, no puede venir por nuestra imaginación, sino que tenemos que revestirnos de Cristo. Yo no voy a perder nunca de vista que nada de esto obtenemos por nuestra imaginación o por nuestro escudriñar. Recuerdo que hay en Pedro, si tenéis una Biblia, y vais a Primera de Pedro, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, fijaros bien, yo comencé diciendo cómo tanto religiosos como incrédulos les gustaría volver a ser niños o a tener 20 años, quien nos diera. Nosotros tenemos un privilegio mucho más grande, que es ser transformados. Y ciertamente el que es transformado también tiene que aprender a ser niño en esta nueva creación. También, es decir, es un nuevo comienzo, total y completo, en el que no podemos mezclar nada de nuestra vieja naturaleza. Y de hecho tenemos que estar en la presencia de Dios y Él es el que nos va guiando y dando a conocer qué proviene de nuestro viejo hombre y qué es lo que proviene de Cristo. Y es en este Cristo, ciertamente, que habita la paz que no nos puede dar el mundo. Es ciertamente en este Cristo que hay el amor por Dios que no tenía esta vieja criatura, por mucho que se esforzase, que ciertamente ama a su prójimo como a sí mismo, como este viejo hombre no lo podía hacer, que tiene un regocijo continuo en la presencia de Dios, aunque esté explicándonos sus juicios, porque sabemos que por detrás tiene ese gran poder y que viene como una nube blanca, que viene a caer bendiciones al final de todo y que no hay posibilidad ninguna a no ser así para dejarle ver al hombre quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el dueño de todo lo que ha hecho en esta creación. Vamos conociendo este nuestro Dios.
Pero Pedro, en el primera de Pedro, en el capítulo 2, les dice a los de la circuncisión, que es a estos para quien está dirigido también el libro del Apocalipsis, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero dice, para que por ella crezcáis para salvación. Como ya sabemos, esta salvación no es otra cosa, sino que crezcan para tener la recompensa. Es decir, nosotros podemos quedarnos como los niños, ciertamente en esta nueva creación que nos ha puesto, pero no es como niños que vamos a recibir las recompensas a sí mismo. Porque tenemos, si no, esto no haría sentido. A mí me encantaba este versículo. Sin embargo, después, fíjate lo que dice Pablo a estos mismos hebreos circuncisos. En Hebreos, capítulo 5, en Hebreos, capítulo 5, dice en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, mientras que Pedro dice que degusten la leche espiritual, pues Pablo a estos mismos ya después les dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Esto es la leche. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar para qué que existían todas las leyes sabáticas, cómo es que os laváis las manos, como explicaban, las leyes del leproso. Ya teníais que saber que ha venido lo perfecto, ya tenían que haber dejado la leche, esto es. Y sin embargo, ellos después de tanto tiempo, ya que tenían que ser maestros para enseñar a otras naciones, tenían necesidad. Y habéis llegado, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Pedro les dice, desead como niños la leche, pero para crecer. Y ellos deberían haber crecido. Es decir, la leche espiritual es para crecimiento, no es para que nos quedemos alimentando con la leche, porque fíjate, y no de alimento sólido. Por tanto, hay un alimento sólido en la palabra. Y ciertamente en las recompensas que nuestro Dios tiene preparado no va a poner niños. En este sentido, Él dice, sed niños, sed niños. Padre, te doy las gracias porque revelaste estos a los niños y has escondido estas cosas de los sabios. Y a lo necio escogió Dios, y a lo débil, y a lo que no era noble. O sea, este es el principio, ciertamente. Pero con mansedumbre, entonces, tenemos que reconocer qué es lo que nosotros trajimos con la lepra de nuestros primeros padres y revestirnos de Cristo. Y ahí, ciertamente, la leche que vamos bebiendo espiritualmente, lo que hace es el crecimiento para salvación, es decir, para salvación de recompensa, no para tu salvación. Esa está ganada. Pero sí para recompensa. En el versículo 13 de este capítulo 5 de Hebreos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Entiendes? La palabra de justicia. Recordar que hay solo dos justicias. Una es la justicia de nuestro Dios en Cristo, y la justicia de aquel que es por lo que obra. Yo obro por esto, yo hago esto, entonces soy justo, o ya no soy justo,
Bueno, esta es la manera como se conduce la humanidad, pero nosotros no. Ciertamente tenemos que comenzar siendo niños en una nueva creación y aprendiendo todas las cosas de nuestro Dios, pero el deseo que Él tiene es que cada uno crezca para poder ver el alimento sólido. Y esto es Él, no somos nosotros en la vieja criatura, no. Es en esta comunión, este mantener la presencia de nuestro Dios continuamente con nosotros. Y ciertamente se puede mantener en el trabajo, cuando andes por las calles, porque no hay otra cosa que quiera el hijo sino estar con su padre. Y Él es ciertamente el que te da el crecimiento para ver todas estas cosas. Y todo aquel que participa de la leche, podemos estar bebiendo leche hasta que Él llegue, pero no es esa la manera que vamos a recibir la salvación de recompensa, sino ese es inexperiente en la palabra de justicia porque es niño. Por tanto, naturalmente hay un crecimiento que tiene que recibir todo aquel que mantiene su presencia con el Padre. Es decir, yo si me pregunto si soy niño todavía o ya soy maduro espiritualmente, no lo pienso dos veces porque me entra temor. Por tanto, no os quiero decir aquí que tengamos que preocuparnos, ni mucho menos. Y nuestro Dios no quiere eso, y ya nos enseñó en este andar con Él que eso es un pensamiento del viejo hombre. No, la nueva criatura es cierto que, y esto es un regocijo tremendo, descubrir todos los días que los frutos suyos, los frutos que provienen de Él, que no podemos adscribirnos en el viejo hombre que está leproso, del cual ya hemos sido librados y que Dios nos dice, desvístete de ese. Y yo soy además el que te va indicando efectivamente qué cosas son del nuevo, además son fáciles de ver, porque son frutos tan distintos de los que éramos en otro tiempo. Dice, pero el alimento sólido, y de esto estamos hablando, y es que estos son los que Pedro les decía para la salvación de recompensa, los que son partícipes de este alimento sólido en Cristo, es para los que han alcanzado madurez. Y esto es tan hermoso, porque ciertamente, ¿quién va a poner nuestro Dios en sus sitios de privilegio y de responsabilidad y de ministerio y de servicio? A los maduros. ¿Y quiénes son los maduros? Los que por su uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y uno dice, bueno, otra vez, ya estamos aquí. No, es más fácil. El bien es Cristo y ciertamente sus cosas tienen que ser reconocidas porque tenemos ese espíritu que nos guía en ese reconocimiento, y el mal es lo que proviene del hombre viejo. De ahí que ciertamente tengamos cada vez más ganas de que Dios acabe su obra perfecta en nosotros, porque lo único que queremos es Cristo, o sea, tener sus cualidades en concreción. Hay muchas cosas que no entiendes, no te preocupes. El Hijo está siempre con el Padre. Hay muchas cosas que todavía no comprendo. No te preocupes, el Hijo está siempre con su Padre. Nuestro Dios las lleva todas. Es cierto, si no nos hacemos al principio como niños, si no distinguimos, para dejar tenemos siempre un nuevo comienzo. Bueno, pues no, vamos a intentar hacer lo que todo el mundo, dirigir mismo que sea por las palabras de Dios, ¿okay? Según lo que hagas, de bueno o de malo, pero el que haga ciertamente el bien es el que ha tenido la humildad suficiente para perder su vida, revestirse de Cristo y guardando siempre en el Espíritu que tu Padre te enseñe todas las cosas. Así es como se da el crecimiento espiritual que alcanza
la recompensa. Esto es hermosísimo. Fijaros bien, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque nuestro Dios quiere tenerlo todo en sus manos. Él es el que tiene todo, toda nuestra vida en sus manos. Él es el que tiene toda la solución. Y esto es, fijaros la diferencia. Y ya para acabar. Cuando nuestro Dios decía, por ejemplo, el otro día vimos el ejemplo de Gedeón, que escoge solo un número mínimo y les pone, la solución estaba en un cántaro y en una antorcha. Cuando venimos a saber esto espiritualmente, el cántaro es el viejo hombre, se rompe, se queda con el Espíritu de Cristo y bastan muy pocos para conseguir la victoria. Así mismo. Hoy vamos a poner el ejemplo de los muros de Jericó, que fue la primera ciudad que ellos tomaron de asalto. Pues fíjate, ¿qué es lo que les dijo Dios? Dando vueltas todos los días durante una semana entera allí, y ahora volver, y ahora otra vez, y el último día ir 2 veces, y ahora tocar la trompeta, que tiene también que ver con las cosas del sonido de las trompetas del Apocalipsis. Y ahí se caen los muros. Entonces, ¿cómo se quedó Israel? ¿Qué tuvo que ver Israel en todo esto? Obediencia a Dios. Y para la obediencia, ¿cómo lo hace el mundo? Bueno, el mundo se podría ir a la universidad a estudiar los materiales y cómo hacer un arma que destruya el muro, y ciertamente esto es lo que hace, y podrían estar y atacarlos por la noche, y entonces destruían la ciudad, y esto es lo que sucede. Pero cuando Dios nos pide las cosas, nos pide ciertamente que nos pongamos en sus manos. Y Él nos enseña lo que está escrito en las Escrituras. Después de todo, pensar lo siguiente: ¿cómo es que la humanidad entera sigue la corriente del mundo y sigue ya vamos tan lejos, hemos conseguido tantas cosas, hemos conseguido ir a la luna? El hombre se ha propuesto y descubre, todos los días nos empapan nuestras cabezas con esto. Y ciertamente pensamos que el hombre tiene un poder que no es normal, o sea, y entonces cuando nos enseña sus cosas, y un cohete, cómo se va, y no tiene otra cosa, y va dando vueltas en órbita, y va llegando cada vez más lejos, y consiguen aterrizar en la luna, y aquí ponen, y no se ponen a pensar, es decir, el hombre no se pone a pensar que a Dios le da exactamente igual lo que el hombre haya descubierto. La luna es un puntito aquí en lo que es el universo de nuestro Dios. Los 4 zoas están sujetando la creación que nosotros vemos. Los 24 ancianos también tienen con su poder sujetando todas las cosas en la palabra de nuestro Dios. O sea, para él le da exactamente igual en qué momento quiera Putin poner sus armas. Al final no va a ser más que un mero instrumento llevando a cabo todo lo que nuestro Dios ha previsto en las Escrituras. Todo lo que, sabiendo a dónde el hombre iría a llegar en su perdición. Pero como él dice, y lo vamos a poder ver un poco más adelante, cuando se junten todas las tropas para acabar con Israel, para lo que quiso Hitler, lo que quisieron muchísimos, la exterminación total de los judíos, porque él sabe que son los que llevarán el conocimiento de Dios por la tierra en el milenio, nada más fácil que hacer un terremoto como nunca ha visto la humanidad, donde ciertamente hoy también los geólogos saben perfectamente que las fallas subterráneas se ligan unas con las otras. Y no se ha dado todavía, pero ellos mismos son conocedores de que puede haber en las placas tectónicas un movimiento que haga con que se extiendan por todas esas fallas que se comunican unas con las otras.
Y de hecho eso es lo que dice Dios que va a suceder cuando caiga su fuego, cuando caiga su granizo del peso de un talento, cuando estos ejércitos estén todos juntos y ciertamente desaparezcan. Asimismo, a Dios le da igual, como con los muros de Jericó. Qué cosa más sencilla, mientras que ponemos las vistas en el hombre de las cosas que él tiene. Cualquier elemento natural de nuestro Padre puesto a su servicio hace que sea lo más simple acabar con ellos. Él permite, ciertamente, en su sitio, que deje al hombre libre para demostrarle que, alejándose de él, no hace otra cosa sino su autodestrucción. De manera que, ¿qué hacemos nosotros poniendo nuestra vista en que venga un ser, y esto es lo que está esperando el mundo, una persona, un personaje con el carisma suficiente y la humanidad suficiente para encontrar una solución a los gravísimos problemas? Y así es como se presentan. Así es como se presenta Putin. Putin dice que está salvando aquellas regiones de Ucrania de un posible fascismo. El presidente de la ONU se presenta diciendo que tenemos que ser muy compasivos todos y con la vía del diálogo. Y tenemos que sentarnos en las mesas de las negociaciones. Los religiosos, por su lado, hablando de que el cariño con los pobres y con los necesitados y con los esto va a hacer con que vivamos mucho mejor y repartamos nuestros... Esta es la basura que se encontró también Jesucristo en su altura, pero llegando a una apostasía total y completa en que nuestro Dios no pasa de ser más que un mero algoritmo. Y quien hable de que la solución tiene que provenir de él está en este momento sin poder comprar ni vender. No puedes tú pertenecer a un club ninguno. No estás bien visto con los ojos de nadie a quien tú le digas que el hombre no es más que un ser caído y depravado y que tiene que vestirse de Cristo si quiere llegar efectivamente a conocer la verdad. No, ya es hoy mismo que no te permiten trabajos, no te permiten muchas cosas. No, aquel es, no, aquel. O sea, esto es lo que va a suceder, pero de una manera legislada. El que no tenga su marca en la mano, es decir, que no trabaje para ellos, o en su frente, que no sea religiosamente acepte todo lo que ellos dicen y con toda la depravación que esto tiene por detrás, porque esto tiene toda la fornicación que estamos viendo, toda la depravación genética, todo lo que es la igualdad de género, todo lo que es la pedofilia, todo lo que es lo peor, o sea, la podredumbre que está por debajo, a lo que llaman todo el amor humano, ¿me entiendes? Bueno, pues no perdáis de vista los escenarios que tenemos, porque encajan como un guante en lo que estamos leyendo del Apocalipsis, muy al pormenor, es decir, muy al pormenor, pero con solo una lectura en la presencia de nuestro Dios, con lo que nos va enseñando, vemos que está a la mano. Aunque ciertamente es difícil de comprender, porque hay aquí, en este escenario que ahí viene, una participación espiritual como no la ha visto nunca la humanidad. Y con esa se va a enfrentar. Bueno, muchas gracias, Juan. Maravilloso poder acercar todo esto a la realidad que hoy vivimos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces vamos a cerrar con una oración. Citas, ¿quieres por favor orar por